Mi hermano, buenas noches. Y ahora sí me da, porque hace sudar, puede estar acá, de verdad hace calor, ¿ya? Mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias un ratito en el libro de Mateo. Ya vamos a estar en el estudio. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio en esta noche, ya, y vamos a ver cuánto tiempo también nos dura este estudio. Más bien, por favor, apaguen sus celulares, que están diciendo de atrás. Ya, si podemos apagar nuestros celulares para que no haya interrupciones. Mateo capítulo 14, y me gustaría que podamos también poner una hoja, un separador ahí en Juan capítulo 6, por favor. Ya, Mateo 14 y Juan capítulo 6. Hoy día vamos a empezar una nueva serie de estudios que tienen que ver con específicamente con los milagros de Jesús. ¿Ya, hermanos? Cuando uno habla de los milagros de Jesús, uno puede ver muchos de ellos en la Biblia. Jesús hizo diversidad de milagros, incluso muchos de los que Jesús hizo en vida no están escritos en la Biblia, ¿ya? En la Biblia están escritos milagros, pero no son todos los milagros que Jesús hizo. La Biblia nos dice que si se hubieran escrito los milagros uno por uno de Jesucristo, no caberían los libros del mundo. Imagínense la cantidad de milagros que Él ha reproducido mientras estuvo en estos 3 años ministeriales aquí en la tierra, en vida, físicamente, corporal, ¿no? Entonces, los que en la Biblia tienen un propósito en sí, ¿ya? Entonces no son todos los milagros. A veces cuando uno conoce a Cristo, uno se preguntaba si Jesús solamente había dado vista a los ciegos y que de, por ejemplo, no sé, sanar una enfermedad grave como gripe o una fiebre o una peste. No sé si Jesús habría podido haber hecho eso. Definitivamente sí, ¿verdad? En la Biblia hay diferentes milagros que Jesús manifiesta, y en esta noche vamos a ver uno de ellos. Pero antes de poder entrar a lo que es los milagros de Jesús, me gustaría que hagamos una introducción para que podamos entender, hermano, ya qué es milagro, para qué se hicieron los milagros, porque por una sencilla razón, creo que hoy es un tema de mucha confusión en muchas iglesias, sobre todo carismáticas, ¿no? A veces ha pasado que gente han venido a la iglesia y ya no han vuelto más porque dicen, no, ahí no sanan, por ejemplo. No hacen sanidad, el pastor no tira la manguera de la unción, dice. Es que así dice, bueno. O bueno, no, lo que pasa es que ahí no hacen sanación o liberación, incluso, no sé si escuchado esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, la manguera en la ducha, pues, ¿no? Ahí yo creo que sería mejor, ¿ya? Pero a veces la gente ha vivido con la expectativa, creo yo por ignorancia, de que solamente la iglesia está encargada de hacer milagros y eso es la obra del Espíritu Santo. Incluso a ellos se le atribuye la llenura del Espíritu Santo, un descontrol total en las iglesias hoy que quitan la perspectiva del propósito original de los milagros. ¿Ya, hermanos? Sería tonto negar que Dios hace milagros, ¿está bien? Porque en la Biblia todo lo que creo que Dios ha hecho son puros milagros. Tú y yo, aunque no lo creas, desde que hemos creído en Jesús, es un milagro que nosotros seamos salvos, ¿ya? La palabra milagros ya tiene un significado especial. Es acto del poder divino. Dice la Biblia, o el significado ya que estaba buscando es algo superior al orden natural o a las fuerzas humanas. Expresan el carácter de Dios. Es una obra extraordinaria. En la Biblia, la palabra milagros, por ejemplo, en el libro de Juan, se describe como señal, que es lo mismo, es un sinónimo nada más. Por ejemplo, miren un ratito, Juan capítulo 20. Él escribió y seleccionó 7 milagros que Jesús hizo en Juan 20 para mostrar un propósito. Miren conmigo Juan capítulo 20. Ya, no pierdan Mateo 14, Juan capítulo 20, por favor, el versículo 30 y versículo 31. Va a ser bueno si lo podemos memorizar todo este tiempo que vamos a hablar de los milagros, ¿ya, hermanos?
Juan capítulo 20, miren el versículo 30 y 31, por favor. Ya, Juan 20, 30, 31. Ahora vamos a leer, dice así: hizo además Jesús muchas otras, ¿qué dice ahí, hermanos? Ya, esa es la palabra milagros, ¿ya? ¿En presencia de quiénes? Las cuales no están escritas, ¿en dónde? En este libro, es decir, en el Evangelio de Juan. Pero estas, o sea, las señales o los milagros que sí están escritos, se han escrito para que, dice, ¿qué dice, hermanos? Creáis que Jesús es ¿quién? ¿Es quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿cuál es el resultado? Tengáis vida en su nombre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón Dios a través de la persona de Jesucristo encarnado hizo milagros? Para demostrar, dice la Biblia, primero que Él era el Cristo, ¿cierto? Y en segundo lugar, cuando el judío o incluso los gentiles en Juan que se ve, creen en Jesús como el Mesías, el ungido, el Cristo, la persona destinada por Dios, la Biblia nos dice que tenían vida eterna. ¿Entienden eso? ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a conocer a Cristo con un falso conocimiento de Jesús? Muchos de nosotros, ¿no? Nosotros habitamos en un país muy tradicional, donde en el mes de octubre ya es muy común escuchar de sanidades y de milagros aquí en el Perú. Y entonces se confunde que es sola esa la característica de Dios hoy. Por favor, hermanos, no quiero negar de que Dios es capaz de hacer milagros hoy. Los hace, yo creo que sí, pero no de la forma que la gente hoy pretende, ¿ya? O que la gente hoy malinterpreta. El milagro que Jesús hacía, o los milagros que Jesús hacía en vida, tenían un propósito. No era que la gente se asombre nada más, aunque eso era parte de su humanidad. El propósito era salvar a las personas. El propósito era que crean en Él como el Salvador de sus almas, ¿ya, hermanos? Y aunque no lo creas, ya hay muchos milagros para definir. Por ejemplo, la venida de Cristo en sí fue un milagro, ya, porque en términos normales diríamos que fue ya obra humana la venida de Cristo acá. No, fue obra divina. No hubo ya intervención de un hombre, fue del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y María concibió, fue algo que como para locos, pues ¿cómo habrá sido eso? La Biblia dice simplemente que el Espíritu Santo ya obró, su sombra cubrió a María y Jesús empezó a vivir dentro de ese vientre antes de que venga físicamente a este mundo. Ya Jesús ya tenía en mente cómo iba a venir, ¿entienden eso? Y eso fue un milagro en realidad. Por ejemplo, si hablaríamos de la creación misma, nosotros esta semana hemos empezado con los chicos el libro de Génesis, y la palabra para crear es un milagro, porque significa hacer de la nada. Pues ¿se acuerdan Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya la palabra lleva la idea de que no había nada, y Dios de la nada hizo el milagro de la creación en realidad. Ya, entonces ahí hay dos ejemplos. ¿Ya? Ahora, yo te dije que los milagros tenían un fin, un propósito, no cualquier cosa. Algunos de ellos están en el libro de Juan. Miren un ratito, ya, por ejemplo, Juan capítulo 5. Miren, de manera de introducción más rápido, miren Juan capítulo 5. Observen, por favor, ya, aquí la palabra milagro aparece como obras, que es lo mismo, ¿ya? Miren conmigo Juan 5:36. Cuando Jesús enseñaba, la gente no le creía, ¿ya? O por lo menos el liderazgo judío rechazaba la enseñanza de Jesús, tanto que Jesús tuvo que decirle: mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿ya? Ahora miren un ratito Juan 5:36. Y entonces las señales también fueron para testimonio a muchos de ellos. Miren Juan 5:36, leamos. Dice: mas yo tengo mayor, ¿qué dice ahí? Testimonio que el de Juan, porque ¿qué dice ahí, hermanos? Es decir, los milagros que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras o milagros que yo hago, dan testimonio ¿de quién? De que el Padre me ha, ¿qué dice ahí? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque en el libro de Isaías y otros profetas en el Antiguo Testamento ya mostraban que cuando el Cristo venga iba a ser
señales específicas. ¿Entienden eso? Por ejemplo, el libro de Isaías dice que él iba a dar vista a los ciegos. Y se acuerdan que en muchos milagros, muchas ocasiones Jesús dio vista, por ejemplo, al ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 9, vista al ciego, escupió, hizo lodo y untó con ese lodo en sus ojos y le dio vista al ciego, ¿se acuerdan? Eso era una señal que solo le pertenecía a Jesucristo, es decir, al enviado. Esa era una señal específica para el pueblo judío. Ellos, por la escritura antigua, tenían que reconocer en Jesús el Mesías, ¿ya? Pero ni por los milagros conocieron que Jesús era el Mesías. Una vez se le acercan a Jesús y le dijeron: Señor, haznos una señal y vamos a creer en ti. Danos una señal. Y Jesús le dice: la generación adúltera y perversa demanda señal, o sea, milagro. Pero señal o milagro no le será dada, sino el milagro, la señal del profeta Jonás, que así como estuvo tres días en el vientre del pez y después salió, así el Hijo del Hombre iba a estar en la tierra y después se iba a levantar. Su muerte y su resurrección, hasta el día de hoy creo yo, hermanos, que es el último milagro para que el mundo crea. Es lo último que yo veo que Dios hizo en una forma bien concreta, ¿ya? Entonces Jesús dejó esa señal para que crean en Él, ¿ya? Entonces ni los milagros pudieron hacer que los judíos reconocieran algo. Así que el milagro que Él hacía, las obras que Él hacía, las señales, tenían el propósito de demostrar su divinidad, ¿ya, hermanos? No era un milagro al azar o a un tiro al aire a ver qué sale, no. Tenían algo específico, y en su sabiduría Jesús hizo milagros en lugares y en días que incluso los judíos se molestaron. Por ejemplo, Él hizo muchos milagros en el día del Sabbat. Ustedes lo van a ver en la Biblia. Y hizo justo, parece ser que adrede, parece que le pinchaba a los líderes judíos. Y entonces, y por esa razón hasta le querían matar. La Biblia lo señala muy bien. Ya cuando vayamos avanzando vamos a ver. La palabra milagro ya tiene dos significados, por lo menos en el Nuevo Testamento. Una significa poder sobrenatural, que te dije, pero hay otra que es la que más me gustó. Es la palabra simeión, que significa marca o prenda. Y uno se rasca la cabeza, ¿y qué es eso? Era un símbolo que Dios daba al judío para demostrar que algo se estaba cumpliendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si me van a recordar, ¿se acuerdan cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? Es decir, es la prenda que Dios ha dejado como una garantía que somos de Él hasta el día que Él nos lleve totalmente. Los milagros que Jesús hacía tienen la misma entonación en la palabra, es decir, era una señal, una marca, una prenda que Dios estaba demostrando que estaba cumpliendo algo para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Eso significa las profecías. Porque cuando Cristo iba a venir, la Biblia nos dice que las profecías se cumplían en Él. Tanto que Jesús en Juan se la pasaba diciendo: vayan a las Escrituras, escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, las obras que Él hacía demostraban el cumplimiento de las profecías. La primera profecía, creo, al nacer, que se le da a los pastores, ¿se acuerdan? He aquí, os ha nacido hoy en la ciudad de ¿quién? La profecía de Miqueas. Era una profecía, y ese nacimiento fue un milagro, es decir, demostraban la deidad de Jesús, su encarnación para su pueblo. Y hermano, entonces los milagros que Jesús demostró, y lo que vamos a empezar a ver ahora, tienen un propósito, ¿ya? Yo quiero que quedemos con eso en mente. No es por cualquier cosa que a Jesús se le ocurrió ese milagro. Llevaban un fin, ¿ya? Y era demostrar que Él era el Cristo para que el pueblo crea, ¿ya? Muy bien, ahora con esto en mente, separen Juan 6 y Mateo capítulo 14. Vamos a leer, por favor, miren conmigo, Mateo capítulo 14. Vamos a leer el primer milagro en esta noche. Ya no es el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro fue transformar el agua en vino, pero hoy día vamos a ver otro milagro. Miren conmigo Juan capítulo 14, versículo 22, por favor. Ya vamos a leer desde el 22 hasta el 33. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Ya, hermanos, leamos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Ustedes, por favor.
y ya la barca estaba azotada, observa, en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento, ¿qué dice ahí? Era contrario. Ustedes, por favor. Y dice ahí, los discípulos viéndole andar sobre el mar, observe el milagro, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, es decir, gritaron. Versículo 27. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo, ¿qué dice ahí? Miedo, ¿no? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué dice el versículo 33? Ahí está el fin del milagro, el propósito, ¿no? Muy bien, hermano, vamos a orar, ¿ya? Señor, gracias te damos en esta noche porque podemos estudiar lo que tú hiciste aquí en la tierra, Señor. Señor, nosotros mismos somos el resultado de tu obra que es inhumana, Señor. Es una obra sobrenatural la que hiciste en nosotros, la salvación. Y estamos todavía, Señor, en este caminar y un día, Señor, también por medio de un milagro vendrás sobre las nubes y nos llevarás. Gracias, Señor, por darnos las garantías a través de estas señales de lo que tú quieres que sepamos de tu carácter hoy para nosotros, Señor, para considerarlo, para nuestra enseñanza, para animarnos, Señor. Te damos muchas gracias por la persona de Jesucristo, por el Cristo, por el Mesías, porque en Él somos salvos, Señor. Gracias. Y en el nombre de Él queremos pedirte que esta noche nos abras el entendimiento y nos ayudes a comprender tus verdades para poder andar a través de tu sabiduría en esta tierra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya hay un escritor llamado John Orber y en su libro, ya uno de los libros que él tiene, él narra muchas caminatas, por ejemplo, ¿ya? Y él narra, por ejemplo, la caminata de Dios en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Jehová se paseaba a la luz del huerto? Otra de las caminatas que él dice es la larga caminata que tuvo Abraham, esos 3 días de camino para ir a ofrecer a su hijo Isaac. Otra caminata que él menciona es la caminata de los hijos de Israel cuando atravesaron el Mar Rojo. Otras, ya de las caminatas, es la que dieron los israelitas en la tierra ya en Canaán por varios días para que los muros cayeran en la ciudad de Jericó. Otra de las caminatas famosas en la Biblia es la caminata cuando Jesús muere y resucita el primer día de la semana y los discípulos de Emaús ya iban rumbo a una aldea y Jesús se aparece en medio de ellos y empieza a caminar con ellos y empieza a contarle, ya dice desde Moisés hasta los salmos y los profetas, qué clase bíblica que les habrá dado. A veces me pregunto qué profundidad de la palabra de Dios que les habrá enseñado. Otra caminata en la Biblia es la caminata que creo que nunca vamos a olvidar, la caminata tan santa y triste a la vez, la que hizo Jesús desde el pretorio hasta el Gólgota, ¿verdad? Y tanto que incluso se ha compuesto canciones, ¿no? La vía dolorosa. Y otra de las caminatas, ya que uno a veces recuerda también, es esa caminata que recibió una obstrucción en medio del camino, la de Saulo, cuando iba rumbo a Damasco y fue interceptado por el mismo Jesús y cayó en tierra, ¿se acuerdan? Pero una de las caminatas que muy poco se menciona, pero que es famosa en la Biblia, es la que vamos a ver ahora, la que Pedro hizo. No sé cuánto duró, pero fue una caminata, ¿ya?, que a propósito fue el único de sus discípulos que la hizo. Fue él cuando se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, en medio del mar, en medio de la tormenta. Y el escritor habla de esto, y él habla en su libro que para bajarte o para caminar por fe tienes que bajarte del barco.
¿ya? Y describe lo que Pedro hizo. En Mateo 14 y Juan 6 y el libro de Marcos se menciona este milagro. En Lucas no está por alguna razón, pero solo en Mateo se menciona que Pedro camina, en las demás no. De hermanos, y vamos a dividir en algunos actos o escenas. Así que vamos a la primera escena. Jesús se separa de sus discípulos. En los 3 evangelios se narra que este milagro tiene un evento especial, ya en un tiempo especial. Fue cuando Jesús había dado de comer a más de 5.000 personas. ¿Se acuerdan? Con 5 panes y 2 peces, la lonchera de un niño, lo había multiplicado. ¿Y qué sucede? Miren un ratito Juan capítulo 6, por favor. Observen la reacción de la gente. ¿Ya? Juan capítulo 6. Observa el versículo 14. Después de ese milagro, miren lo que quisieron hacer con Jesús. Aquellos hombres, Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo, ¿qué dice ahí, hermanos? O sea, el milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es ¿quién? El profeta que había de venir, ¿a dónde? Al mundo. Ahora, ¿qué pasó? La gente estaba tan enamorada con los milagros de Jesús, para que lo entiendan así, que miraron en Jesús ese tremendo prodigio de darles de comer, y ellos se pusieron a pensar y dijeron, bueno, si Jesús pudo haber hecho esto con 5 panes y 2 peces, vamos a ponerle en un lugar donde lo haga con más frecuencia, ¿entienden? Para nosotros. Y entonces, miren el versículo 15 de Juan. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, la palabra es tomarle por la fuerza, ¿no? De él para hacerle ¿qué? Rey, volvió a ¿qué? A retirarse al monte él solo. O sea, toda esa multitud, aunque no lo crean, no tenía nada de espiritual para buscar a Jesús. Sus motivos no tenían nada que ver con lo eterno. ¿Ya? Lo único que querían era alguien que les dé de comer. El hermano Estri la vez pasada dijo que ellos habían recibido la cena, ¿no? Y ahora venían por el desayuno, dice. Ya, bueno, los candidatos políticos dan comida y se ganan el pueblo, ¿ah? Ya imagínate, ¿no? Más o menos, donde hay comida, hay pueblo. Y así que la escena era similar. Pero la hora para que Jesús sea rey, varias veces él dice, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Varias veces lo repite Jesús. Él todavía no iba a ser, y menos de esta manera. Entonces Jesús, entendiendo esto, ahora entra la escena. Miren el versículo 16. Y al anochecer, no olvides esa expresión, ¿ah? O sea, cayendo la noche, descendieron sus discípulos ¿a dónde? Ahora, mira el versículo 17, ¿hacia dónde debían ir? Y entrando en una barca, iban cruzando el mar, ¿hacia dónde, hermanos? Y estaba ya, ¿qué? Oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ahora, observa Mateo 14, por favor. ¿Ya? Esta es la primera escena. Mira el versículo 22. ¿Cómo empezamos la lectura en Mateo 14? ¿Qué dice ahí? Enseguida, o sea, enseguida de que la gente le quería ser rey, ¿qué dice ahí? Jesús hizo a sus discípulos entrar, ¿dónde, hermanos? E ir delante de él a la otra ribera, o sea, Capernaum, como dice Juan, entre tanto que él despedía, ¿dónde? ¿O a quiénes? A la multitud, hermanos, ¿ya? Quiero detenerme algo, porque necesitamos explicar rápidamente algo. Hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿por qué los discípulos entraron en la barca? ¿Por qué? ¿Quién les mandó? Jesús. Ellos se van a meter en un gran lío que hasta ahora no saben. ¿Entiendes eso? Pero se van a meter en un lío no por desobedecer, sino ¿por qué? Por obedecer a Jesús. Ellos se van a ver en un gran problema por cumplir el mandato de Jesús. ¿Entienden eso? No es que ellos van a vivir una tormenta por una mala decisión. Qué diferente a la tormenta de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan de Jonás? Cómo Dios tuvo que agitar los vientos, las olas, e incluso después mandar un pez. Pero eso fue por una desobediencia que él hizo. Pero acá los discípulos todavía no tienen en mente lo que se les va a venir, pero por obedecer a Jesucristo. Ahora, hermanos, no sé si esto hace algo en tu vida, pero si hay algo que podemos aprender, es que Jesús no solo permite problemas o tormentas en nosotros, sino que parece que Él los programa. No sé si se han dado cuenta. Él programa, aunque no lo crean, tormentas en nuestra vida.
Y uno se pregunta, ¿pero qué clase de Dios es este? No sé si se han puesto a pensar, pero Él va a diseñar todo eso. El libro de Job y los Salmos dicen que con el soplo del Omnipotente los mares se agitan. Así que toda tormenta ya se origina por el soplo de Dios. La Biblia nos dice que el mar no traspasa su lindero porque Dios le ha puesto límite. A veces uno ve maremotos y el mar se sale en diferentes lugares del mundo. Dios le quitó la línea de la barrera y le permitió salir. Y uno dice, ¿pero por qué Dios hace esto? Y acá sus discípulos se las van a ver. Y Jesús era consciente de esto. Y Jesús, en lo que sabe que es una tormenta, les va a mandar a ir. Incluso escucha, hermano, lo que dice acá es solos. ¿Entienden eso? Y Jesús dice, mientras despedía a la multitud, se fue al monte a orar. Ahora noten cómo Jesús, en su sabiduría, ya les va a permitir pasar esta travesía con una soledad en los discípulos física de Jesús. Y esta tormenta tiene una característica muy especial. Hubo una tormenta donde Jesús se quedó dormido en la barca, pero acá ya no iba a estar Él. Y esto es diferente ahora. Ahora, no quiero que olvidemos que los discípulos eran, la mayoría de ellos, hombres de mar. Ya, bueno, yo te podría decir eso porque yo he vivido 15 años en el mar y hemos sido 15 años con mi papá pescador y hemos visto a tamaretazos salirse hasta la autopista. El mar se queda quieto y cuando las olas, hemos visto gente partida, las piernas, todo por las olas al fondo. ¿Qué no hemos visto en el mar? Y hemos visto, mi papá puede recordar muy bien, cuando salían los maretazos, cómo arrastraba los buques, ya de aquí, de la refinería de Conchán, los arrastraba como papel, así que no hay que yo nado, soy Aquaman y Tarzán. Mira, si se arrastra un buque como un papel, imagínate lo que puede hacer con un ser humano, ¿no? Hemos visto gente fondearse en el mar y no salir más hasta después de varios días, y hasta gente marina, con esto y todo. Así que acá estos discípulos van a entrar en algo que no era normal. ¿Por qué decimos esto? Miren el versículo 23, por favor, de Mateo 14. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿estaba allí quién? ¿O cómo estaba Jesucristo? Solo. Miren el versículo 24, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada. ¿Por qué dice, hermanos, ahí? Porque el viento encima, ¿qué dice ahí? Era contrario. Ahora, mira la primera expresión del versículo 25. ¿Cómo se menciona? Mas a la cuarta vigilia ¿de qué? A ver, ahí nomás. ¿Cuándo, según el libro de Juan, entraron a la barca? Cuando anochecía, ¿cierto? O sea, más o menos entre las 6 y 7 de la noche, cuando acababa el día judío. ¿Y cuándo se menciona acá que Jesús viene a ellos? A la cuarta vigilia. Cuarta vigilia, hermanos, es más o menos las 3 a 6 de la madrugada. Así que si uno hace un buen cálculo de aritmética, han estado remando por lo menos 7 a 8 horas. ¿Entienden eso? Y escucha algo más, todavía no han llegado a su destino, porque dice que estaban en medio del mar. ¿Te puedes imaginar el rostro de los discípulos en símbolo de la frustración? ¿Entiendes eso? Ahora, la Biblia nos dice acá, la escena, yo creo que debió generar en los discípulos una retrospección, ¿no? Siendo hombres de mar, quizás preguntarse entre ellos, ¿qué está pasando? Porque ni siquiera no hemos ni atravesado todavía el mar. Y es más, el viento les era un obstáculo, porque no hay nada más frustrante con querer avanzar y no avanzar nada. No hay nada más frustrante con poner toda la fuerza y te das cuenta que no has hecho nada, pero ni una legua. Es decir, esto es algo inusual en esta tormenta. Y lo curioso, hermanos, es que la tormenta era seria, porque dice que las olas azotaban la barca, es decir, la golpeaban, ¿ya? Y esto, pues, te imaginas, yo no creo que ningún discípulo estaba sequito acá, están todos mojados. Y en la madrugada mojados, remar con fatiga, toda la noche casi. Ahora, ¿puedes imaginarte mejor el cuadro? ¿Te imaginas a Juan y Jacobo, hijos del trueno? Ya que vamos a morir, hoy vamos a morir. Gente bien asada, ¿no? Ya ves, por hacerle caso a Jesús, yo te dije. ¿Te imaginas a Tomás?
no, nadie nos salva, de esta nadie nos salva. El hombre, ¿te imaginas a Judas? Ya lo que voy a perder, ¿entiendes? O sea, yo no sé qué habrá pasado entre ellos, pero a veces me llama mucho la atención qué habrá sido del rostro de todos ellos en medio de esta situación tan crítica. Ahora, miren Juan 6:18, observen, porque aquí ya no menciona cualquier viento. Miren Juan 6, el versículo 18. ¿Cómo se menciona acá? Dice, se levantaba el mar con un ¿qué? Gran viento, y más dice ahí que ¿qué hacía ese viento? Soplaba, la expresión es, ya, remetía con todo. O sea que si se tenían que hablar, tenían que hasta gritarse para que se escuchen, ¿entienden eso? Ahora te imaginas si habían comido, porque ellos habían sido alimentados con 5 panes y 2 peces, ¿cómo estaba el estómago de ellos, no? ¿Alguien de ustedes se han rumbado mar adentro? ¿Tú sabes lo que pasa con el estómago mar adentro? ¿Sabes lo que pasa? No tienes ni idea. Ya, todo adentro ese es un abecedario, pues. ¿Ya? Así que imagina el rostro de los discípulos, yo no entiendo todo esto, pero fue algo que no era usual, no era algo normal en lo que ellos estaban atravesando. La Biblia nos habla de la lucha que ellos tenían. Incluso el libro de Marcos dice que Jesús los vio remar a ellos con gran fatiga incluso. O sea que estaban probablemente desesperados de poner todo su esfuerzo. Y uno se pregunta, ¿cuánto recorrieron? Ya, si estaban en medio del mar, más o menos, algunos estudiosos dicen que ellos han recorrido 5 millas o 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque el libro de Marcos dice que ellos avanzaron solo 25 a 30 estadios, que es más o menos la cantidad de 8 kilómetros. Y todavía no habían llegado, mantén eso en mente, todavía no habían pisado tierra. Así que imagínate que al caer la noche empiezan, ahora pasan una buena porción, y si tú te das cuenta, hermanos, ellos estaban desesperados. Y encima, ya la pregunta, que si yo hubiera sido uno de los 12, que me hubiera hecho rápidamente en todo eso, ¿sabes cuál sería? ¿Dónde está Jesús? ¿Entiendes eso? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia que Él estaba haciendo, hermanos? Estaba orando. Yo no sé si esto hace algo en usted, pero cuando Jesús permite tormentas en la vida, en lo personal no hay nada más que aliente mi corazón de saber que Él es consciente de lo que yo estoy atravesando. Creo que eso es algo que alienta a nuestro corazón. A lo mejor usted está esta noche acá sentado y está atravesando una tormenta en su vida. Y quizás hasta llegue a pensar que a nadie le interesa. O quizás que Dios no se preocupa por usted. Pero puedo asegurarle por lo que dice la Escritura, la misma palabra de Dios, que el Señor va a estar allí. Y entonces sale otra pregunta. Si Dios es consciente de lo que estoy atravesando en mi vida, la otra pregunta que yo me haría es, ¿por qué no hace nada? ¿Cierto? Porque si Dios es el Todopoderoso, el Dios que ve, y la Biblia, uno de los nombres más bonitos de Dios es el Roy, que es el fuerte que me ve. Si Dios lo ve todo con sus ojos, dice que sus ojos miran y sus párpados examinan. Entonces, ¿por qué no hace nada? ¿Y por qué me le gusta verme sufrir incluso? A veces uno tiende a preguntarse. Hermanos, por lo que la Escritura vamos a ir avanzando, Él lo va a hacer. Pero si hay algo que debemos saber esta noche, es que Jesús toma su tiempo. Porque si hay algo que Él está enseñando a sus discípulos acá, es una lección de mucho valor. Es una lección creo que es la escuela de lo que ninguno de nosotros todavía terminamos de graduarnos. Es la escuela de la confianza. Jesús les va a permitir atravesar esta semejante tormenta y anormal para ellos por una sencilla razón. Quería generar mucho más confianza. Y vamos a ver más adelante por qué todavía no confiaban ellos. Y esta tormenta no era cualquier tormenta. Era algo que llevaba un propósito. Dijimos que los milagros de Jesús tienen un propósito especial. Y Dios tiene maneras especiales de hacer crecer nuestra fe, por si acaso, hermanos. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia nos dice, y a Dios se le compara como un águila en el Antiguo Testamento cuando le enseñó a caminar a Israel. ¿Y saben lo que dice en Deuteronomio? Que como el águila excita su nidada,
ya sobre sus polluelos y los hace caer de su nido. Tú sabes que el águila pone sus nidos bien alto, en los lugares bien altos, en los lugares de peñasco incluso, o en los lugares donde alguien o un cazador o depredador no podría llegar. Y dice la Biblia que Dios es como el águila, que el águila, para enseñarle a volar a sus polluelos, llega un momento en la vida donde agita con sus alas el nido y los tira. Y claro, los polluelos van cayendo y dice que no entienden, pero después los lleva sobre sus plumas. Y esa acción, al caer, el polluelo hace que genere fuerza, irrigue con sangre las alas y empieza a generar el crecimiento de plumas, y es la única forma que les va a enseñar a volar. Bueno, de la misma manera, Dios nos enseña a nosotros. Y a veces cuando Dios hace algo, nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Dónde está Dios? ¿Y yo qué hice de malo? Hasta llegamos a pensar, ¿qué pecado he hecho? ¿No te han puesto a pensar alguna vez en eso? Y uno se pregunta y se rasca la cabeza pensando que Dios tiene que darnos argumentos. ¿Por qué hace lo que hace? Y el libro de Job dice, Dios cuando hace algo no da cuenta de ninguna de sus razones. No hay que argumentar con él. Y los discípulos probablemente tenían un interrogante acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en esta tormenta? Es algo inusual, sin embargo, no distaba del conocimiento de Dios. Y esto nos lleva al segundo acto. Miren conmigo, ya así que hemos visto en primer lugar, Jesús manda a sus discípulos a la tormenta. Miren conmigo más adelante, ya Mateo, vuelvan conmigo a Mateo, por favor. Jesús va hacia sus discípulos, Él tiene un tiempo en que va a ir. Miren conmigo el versículo 25, sigamos leyendo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué se dice, hermanos? Jesús, ¿qué hizo? Vino a ellos, pero ¿de qué manera? Andando sobre el mar. Ahora miren el versículo 26. Y los discípulos, en lugar de alegrarse, observa, viéndoles andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron, observa la expresión, ¿ah? ¿Y qué más dice ahí, hermanos? ¿Y tuvieron qué dice ahí? Miedo, miren, ¿ah? Tanto que dijeron, ¿es quién? ¿Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Dijeron eso? No, es que un fantasma, dieron voces de miedo, y gritaron. A ver, hombres machos, ¿ah? Pero gritaron. Hombres que probablemente en tierra hubieran dicho, yo soy el más bacán. A ver, métete con Juan o Jacob para que veas. Ya, para que vean nomás, métete con Pedro, era un hombre del vulgo, la Biblia nos dice, bien machos, pero los machos también tienen miedo, por si acaso, ¿eh? Así que los más fuertes también tiemblan, y acá estos machos, no sé si tenían pañal, pero ya, tú te imaginas lo que estaba pasando en ellos, ¿no? Ya, era difícil la escena que ellos estaban atravesando, así que ellos van a atravesar esta tormenta y Jesucristo va a venir a ellos, pero a la cuarta vigilia. Y la Biblia nos dice que vino caminando sobre el mar. Ahora, no sé si ustedes ven, pero estos barcos no eran a motor, ¿entienden eso? Por tanto tenían que remar, porque la Biblia nos dice, Marcos, que remaban con gran fatiga. Ahora, cuando uno quiere avanzar hacia la pared, por ejemplo, en el agua, cuando uno rema, normalmente ¿cómo está? ¿De frente o de espalda? De espalda, ¿cierto? Así que te imaginas el rostro de ellos todos mirando hacia la dirección opuesta y algo que se viene hacia ellos y codeándose entre ellos diciendo, ¿ves lo que yo veo? ¿Ves? Oye, ¿qué es eso que viene ahí? Ahora, lo curioso es que el libro de Marcos dice que Jesús cuando viene quiso adelantárseles. El libro de Mateo acá dice que vino caminando sobre el mar, pero el libro de Juan dice que, miren conmigo un ratito Juan, para que vean lo que dice ahí, en el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba ¿a qué? ¿Ven la expresión que menciona Juan acá? ¿Te imaginas el rostro de los discípulos después de estar cansados, mojados, cansados, frustrados y encima algo se les acercaba? Yo no sé qué hubieras hecho tú y yo. ¿Entiendes por qué gritaron? Ahora, alguien dijo que cuando alguien está lleno de miedo, controlado por el miedo, por lo general tiende a exagerar las cosas, ¿cierto?
porque está dominado por el miedo, pues, por el momento, y entonces el corazón empieza a latir, y lo que sale de su boca no es sino exageración. Pisé un gato, no era un gato, que era como un león, dice, no, pero lo tuve que pisar igual, no sé si los niños son expertos en esto, ¿ah? Pucha, papá, eso me esquivé, pero tremendo. Y te imaginas a los discípulos como niños, un fantasma, dijeron ellos. Esto me asombra, hermanos, de ver acá hay algo elemental que creo que Dios nos enseña a nosotros. Cuando Dios obra en favor, normalmente tendemos a asustarnos, ¿verdad? Normalmente tendemos a ver algo que Él hace como que va en perjuicio a nosotros. Cuando Dios empieza a obrar a veces en nuestra vida, hermanos, nos asustamos. Creo que esa es una de las razones por qué no nos dice todo lo que hay por delante de nuestra vida, porque quizás nos asustaríamos y no avanzaríamos, ¿ya? Y en la Biblia hay mucho de esto que uno podría hablar. Ahora, hay una razón por qué ellos todavía no creían. Yo creo que está en el libro de Marcos. Miren un ratito Marcos, por favor, que es el mismo milagro. Miren Marcos capítulo 6. Miren conmigo un ratito sin perder estas dos páginas de Mateo y Juan. Y creo que aquí está la razón. Miren conmigo Marcos capítulo 6. ¿Ya? Miren el versículo 52. ¿Ya? Esta es la misma escena. Este es el mismo problema, la misma tormenta. Observen el versículo 52, por favor. Leamos. Dice, porque aunque no habían entendido, ¿qué cosa, hermanos? Lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice ahí? Endurecidos, ¿qué? Sus corazones, es decir, ¿por qué se asustaron? ¿Por qué tuvieron miedo del obrar de Jesús? ¿Por qué distorsionaron en su imagen de que en lugar de ver a Jesús vieron un fantasma? Porque la Biblia nos dice que sus corazones todavía no habían, ¿qué dice ahí? Entendido. Ahora entiendes por qué Jesús los va a someter a una tormenta. Y creo que eso va a suceder con nosotros tarde o temprano. Hay cosas que nuestra fe todavía no puede distinguir de Dios. Hay cosas que todavía somos en muchas áreas inmaduros, hermanos. Y saben lo que va a hacer Dios, ¿no? Va a enviar tormentas a la vida para darnos claridad, para que nuestra fe no sea borrosa, sino tenga una perspectiva correcta. Y mira, hay una personaje que es muy admirable. ¿Ustedes se acuerdan de Joni Eareckson? ¿Alguien de ustedes ha leído su biografía? Esta es una mujer parapléjica. Y yo les contaba esto a los hermanos el viernes. Lo he contado antes acá, creo, que una de las frustraciones que ella tuvo después de haber salido del hospital y estar en silla de ruedas fue ver que el establo de su papá se estaba incendiando. Y ella cuenta de que al ver el incendio, el humo y todo lo demás, llama a su papá, y su papá empezó a traer una batea o una tina con trapos, ¿ya? Y con agua, obviamente. Y dice que ella ve a su papá agarrar a los caballos con los trapos y los empezó a vendar, a todos. Y después lo sacó a la fuerza, uno y el otro, y después el establo cayó. Y ella en su amargura, ella cuenta, en mi ignorancia y mi amargura, le reclamé a mi papá, le dije, papá, ¿por qué les quitaste el único medio que los caballos tenían para huir? ¿Por qué en medio del fuego, de ese problema, vendaste a los caballos? Es injusto lo que hiciste. Y el papá le explicó. Y el papá le dice, no, hija, lo que sucede es que cuando el caballo ve el fuego se paraliza por el miedo y no hace nada. Y al vendarle los ojos, le enseño a confiar en la mano que siempre le dio a comer. Y confían en mi mano porque yo les di, yo los crié, yo los cuido. Y salen de esa tormenta, de ese fuego. Les salvo la vida de esa manera. Yo creo que a veces en las tormentas Dios simplemente apaga la luz. Y a veces no entendemos. Y a veces nos golpeamos con la pared y queremos salir con esfuerzos humanos, y en medio de esa tormenta hasta decimos, Dios, ¿cuándo vas a venir en mi ayuda? Señor, es que no te interesa lo que estoy viviendo. Señor, es que lo que está sucediendo, ya no te preocupas. Y el diablo es muy astuto para susurrarnos al oído de creer que Dios no cuida de nosotros, que es un padre irresponsable. El problema no es Dios, el problema es que nuestra visión de Dios se ha nublado. En Isaías 50:10 dice así, ¿quién hay que ande en tinieblas y carece de luz?
el que está en medio de esto, confíe en Jehová y apóyese en el nombre de su Dios. Es que a veces las tormentas generan eso y no sabemos qué hacer, literalmente no sabemos qué hacer. Y creo que esa es otra lección que Dios nos enseña, a quitar de luchar con nuestros propios recursos para poder confiar plenamente en Él. Y creo que esta es la lección que enseñó a sus discípulos por una sencilla razón: todavía no habían entendido. Ahora, hermanos, ¿cuántas cosas todavía no hemos entendido? Y probablemente, no te quiero asustar, pero es necesaria una tormentita en la vida, ¿cierto? Y Dios dice, bueno, ¿no entiendes? Voy a enviar tormentas, no con el propósito de destruir, sino de fortalecer. No con el propósito de desorientarnos, sino más bien protegernos. No con el propósito de desanimarnos, sino con el propósito de llevarnos a una intimidad mucho más cercana con Jesús. Ahora miren el capítulo 14 de Mateo, observen las palabras de Jesús en el versículo 27, por favor. Miren conmigo el versículo 27. Pero enseguida Jesús, ¿qué hizo? Les habló diciendo, ¿qué es lo que les dijo, hermanos? Tened ánimo, yo soy, ¿y qué les dice? No temáis. A ver, ¿te imaginas a los discípulos? Que no me desanime, que tenga aquí ánimo. Pues Jesús está volado, creo, ¿cierto? Y nada más, que no tenga miedo. A ver, que se ponga mis pantalones, pues. ¿Me entienden eso? ¿Te imaginas esta escena? Y la palabra de Cristo va a traer un aliento a sus vidas. Jesús les va a hablar, y esto nos lleva al tercer y último acto. Jesús con ellos. Ahora, acá nos vamos a detener, y solo en Mateo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo Mateo narra esta parte que los otros evangelios no tienen de este milagro. Es lo que Pedro hizo. Miren conmigo el versículo 28. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro, observen, diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, si uno recuerda bien a Pedro, uno le ve siempre a Pedro hacer algo inusual siempre, ¿cierto? ¿Se acuerdan la vez que quiso defender a Jesús y sacó la espada y obviamente con una muy mala puntería quiso cortar la cabeza de Malco y solo le bajó la oreja? ¿No? ¿Se acuerdan, no? Siempre estaba ahí figurando, ¿ya? Pero les puedo asegurar algo por este pasaje. Yo creo que ninguno más se hubiera atrevido a decirle esto, sino solamente él. A ver, ¿te imaginas a Tomás hablando acá? Señor, a ver, déjame darme un chapuzón. En la vida, ¿ya? Pero acá Pedro va a hablar y va a pedir algo que nos va a llevar a algo muy especial. Pedro le habla al Señor y le va a pedir algo. Miren el 28, diciendo, Señor, si eres ¿quién? Tú manda que yo vaya, ¿pero a dónde? A ti sobre las aguas. Hermano, lo especial que Pedro quería hacer no era caminar en sí sobre las aguas, era que quería ir a Jesús. ¿Entienden la diferencia? El problema, o a veces se exalta mucho, mira cómo caminó, pero yo creo que lo especial no es la superficie sobre la cual caminó, sino que él quería estar con Jesús. Cuando lleguemos a Juan 21, ya Jesús va a hacer un milagro especial para sus discípulos. Él estando en la barca, dice que se ciñe la ropa y se tiró al mar para ir en busca de Jesús, mientras todavía el barco estaba en el mar. Siempre parece ser que su deseo después de todo era querer estar al lado de Jesús. Y acá Pedro va a pedir caminar porque Jesús estaba en el agua. Ahora, hay que ser claros, ¿ya? Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es fe y es osadía, es muy diferente, ¿ya? Algunos dicen, ya, por fe emprendo una empresa, porque es por fe. Pero Dios ni siquiera les ha dado un indicio de hacerlo. ¿Entienden eso? Mira, eso no es fe, ¿ya? Algunos dicen, no, la fe es ciega, no va por lo que mira y ya está. Mira, hermano, a veces hay un concepto muy equivocado de lo que es fe. Y creo que a veces por eso vienen malos resultados. ¿Ya? La fe se basa en la palabra de Dios y en la persona de Dios. El libro de Hebreos dice así, porque hay dos cosas inmutables, la cual es imposible que Dios mienta, es decir, que Dios o su juramento no es ya mentiroso, o sea, se cumple, y otra dice así, que Dios cambia, es decir, Dios es inmutable. La persona de Dios no cambia, su consejo permanece, dice, para siempre. Y la Biblia nos dice que la fe es por el oír, ¿y el oír por qué?
No dice por un sentimiento, por lo que yo creo que es. ¿Ya? No es que se lanza a la nada. A ver, no hay agua, pero Dios me tiene que cuidar. ¿Entiende? Es lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Tírate nomás del pináculo, porque total, a sus ángeles mandará. No, un momento, escrito está, la palabra de Dios, le dijo Jesús. Es decir, la fe se mueve en base a lo que Dios dice. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando él salió al lugar sin saber a dónde iba, se movió porque Dios le dijo: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Él se sostuvo por lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan de Moisés cuando él dice que él se fue y caminó como viendo al invisible? Es medio raro eso, ¿no? Pero porque se sostuvo en la persona de Dios. Pero la persona de Dios ya no cambia, y su palabra tampoco. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando iban a ser enfrentados para tirarse al horno, ¿se acuerdan lo que ellos dijeron al rey? Sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar, porque dice así: nuestro Dios puede, la persona de Dios. Pero si no quiere, o sea, cabía la posibilidad de que Dios no quería, no nos vamos a inclinar. ¿Por qué? Porque la ley dice que no, o sea, la palabra de Dios. Y eso fue fe. ¿Entienden eso? A veces medimos la fe solo por el resultado, cuando la fe no es ciega, se informa bien de lo que Dios dice en su palabra. Ya hay hermanos, o a veces nosotros mismos caemos en el problema de que nos guiamos por un sentir. No, es que mi corazón siente hacerlo. Hoy día justo hablaba con un hermano, y el hermano me decía: a veces lo que sentimos ya sabemos que no siempre es la voluntad de Dios. Y tiene razón, porque el corazón es engañoso. Pero la fe, para que entendamos, hermano, es el reconocimiento de lo que Dios dice en su palabra y la disposición para obedecerlo. Y entonces, si yo marcho en pos de eso, eso es fe, porque estoy haciendo lo que Dios pide. Y a veces uno se pregunta si realmente anda por fe como Pedro. Pedro no se bajó porque se bajó, porque simplemente dijo: bueno, saco mi esquí, ¿no? Y entonces voy a surfear la ola. No hizo eso. Y a ver qué se siente. A ver, Jesús, déjame. No, observen la escena. Miren el orden, el versículo 28. Entonces respondió Pedro diciendo: Señor, si eres tú en primer lugar, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren el 29. Y él le dijo que, a ver, ¿cuándo se baja Pedro? ¿Antes o después del ven de Jesús? ¿Qué le tuvo que decir primero Pedro o Jesús? Ven. Y confiando en lo que Jesús le dijo, él se bajó. Porque ¿qué dice ahí? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba ¿sobre qué? ¿Para ir hacia dónde? Esa es otra cosa. Él confió en la palabra de Jesús. ¿Entienden eso? No se bajó porque sí. Y acá podemos sacar otro principio, hermanos. Para caminar por fe depende de un llamado especial. Y Pedro recibió el llamado: ven. Alguien dijo que un llamado es algo que yo recibo de Dios, pero una carrera es algo que yo escojo para mí mismo, por ejemplo. Alguien dijo que un llamado es algo que promete felicidad, dificultad y hasta algo de sufrimiento, pero una carrera promete posición y hasta categoría y poder. Alguien dijo que el llamamiento de Jesús es cuestión de un descenso de categoría, servir a otros. Y el que quiera ser mayor debe ser siervo de todos. Pero alguien dijo que una carrera tiene que ver con promocionarse a uno mismo. Y a veces yo me tuve que preguntar, estudiando esto, hermano, si lo que hago es por un llamamiento, una carrera. Si realmente lo que hago tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra, o simplemente por hacer las cosas. Y es mejor que si nosotros estamos sirviendo a Dios, nos aseguremos que estemos haciéndolo por un llamamiento de Dios, ya que en los mares del ministerio, hermanos, las cosas se ponen bravas, ¿eh? Y hay tormentas difíciles. Y si usted no ha recibido un llamado especial por Dios, cuando la tormenta venga, usted va a desertar. Y acá Pedro ya va a bajar y va a empezar a andar sobre las aguas. Y por lo general, hermanos, damos pasos de fe en las tormentas. Y eso es lo que me encanta de este pasaje. Porque si hay algo que podemos aprender de las tormentas, es que Dios quiere hacernos caminar por fe. Pedro descendió, las tormentas
especial para estos discípulos fue el lugar de crecer. ¿Entienden eso? Fue lo que Dios quería, la geografía para hacer crecer a sus discípulos. La decisión de crecer a veces hasta ofrece la alternativa entre riesgo y la comodidad. ¿Saben por qué? Porque Pedro tuvo que bajarse del lugar más seguro que tenía en ese momento, que se llamaba barco. ¿Se acuerdan? Ahora pregúntate por qué los 11 no bajaron. Porque estaban cómodos, estaban seguros, era lo que les sostenía. Pero Pedro bajó, dejando de confiar en la barca para ir a Jesús. Y eso es otra cosa. Ahora, dentro de este pasaje, hermanos, aunque no lo crean, ya hay una tragedia. Sí, hay una tragedia. Y aunque no lo creas, hay 4 milagros. El primer milagro es que Jesús caminó sobre el agua, ¿cierto? Ese es un milagro. Rompió las leyes naturales. A ver, párate encima de una piscina y vas a ver. Vas a ver. Te aconsejo que lleves ropa de baño, ¿ya? El segundo milagro es que Pedro caminó sobre la barca. Y el tercer milagro que por lo menos yo veo acá, ¿saben cuál es? Lo dice Juan. Miren un ratito Juan. Mira, a veces he leído tantas veces este pasaje y no le he prestado atención. Miren Juan, capítulo 6, donde estábamos, el versículo 20 y 21. Miren, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces, con gusto, mira el 21, le recibieron ¿dónde? Y la cual llegó, marque esa palabra. ¿Cómo llegó? Enseguida a la tierra donde ¿qué? Donde iban, hermanos, a ver, no sé si has visto bien. ¿Cómo llegó la barca? Enseguida. ¿Dónde estaba el barco? En medio. ¿Te puedes imaginar eso? No sé si un motor podría hacer eso, pero dice que llegó. Y yo estuve buscando la palabra enseguida y simplemente dice enseguida, de inmediato. Y uno dice, o sea, sin Jesús el hombre se frustra y con Jesús llega rápido. ¿Entiendes? Este es otro milagro. La barca llegó a su destino y ninguno de sus discípulos murió, pero llegó así, de lo que todo un esfuerzo humano toda la noche no lo pudo hacer. Aquí está un milagro acá, pero hay una tragedia. Yo te dije que había una tragedia. ¿Y sabes cuál creo yo que es la tragedia? Que los 11 se quedaron en la barca. A veces no se menciona mucho eso, más se menciona que Pedro caminó. Y yo creo que la tragedia de la iglesia hoy es que a veces está muy cómodo en su asiento y no caminamos pasos de desafíos a Dios por una sencilla razón. Tenemos miedo, ¿verdad? Y no nos gusta salir de nuestra zona de confort, nuestra dependencia, porque salir de la barca implica una tormenta, implica renunciar a cosas, hermanos. Y yo creo que esa es una de las tragedias que se ve acá, que ninguno de los 11 experimentó lo que solo Pedro pudo experimentar a través de esta tormenta. Y lo curioso, hermanos, es que creo que Dios nos enseña que dentro de nosotros todavía hay algo de confort. Y cuanto más pasan los años, es más fácil acostumbrarse a no aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Cuanto más pasan los años, es más fácil pedirle que otro haga lo que Dios me ha mandado hacer. En algunos de nosotros Dios nos ha estado hablando, enseñando, desafiando lo que quiere que hagamos, pero hemos decidido no hacerlo por el simple hecho de sentirnos cómodos, ¿verdad? Porque tiene que ver con que Dios se mete con mi tiempo, hasta con mi dinero y hasta con mi familia, y ahí ya no queremos porque queremos controlarlo nosotros. Y queremos tener la sartén por el mango, para que me entiendan. Queremos tener el control. Y el propósito, creo yo, de esta tormenta era quitarle el control de sobrevivencia a ellos mismos. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que atravesó una tal persecución, y él dice así: tuvimos en nosotros tan grande aflicción que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero dice así: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y a veces creo que Dios necesita enviarnos más seguido tormentas. ¿Saben para qué? Para lo mismo, para no confiar en nosotros mismos, para llevarnos a una total dependencia de Dios,
para llevarnos a explorar quizás esos mares que son movidos, pero a dar pasos de fe para ir a Jesús, para llevarnos a un lugar más íntimo con Él, porque total, Pedro estuvo con Jesús. Ahora, quiero decirte algo, hermanos, he escuchado muchas veces de hermanos que te dicen así: fue duro, fue afligido, fue difícil, pero lo que aprendí en esa tormenta no lo conocía sin ella. Las lecciones que aprendí en esos problemas fueron únicos. Nunca había experimentado a Dios así, dicen algunos. Y se cumple el propósito de la tormenta, hermanos. Termino con esto. Quiero que noten algo, que el agua y la tormenta, escuchen esto, era donde estaba Jesús. ¿Entienden eso? No era el barco. ¿Entienden? El lugar de tempestad era donde estaba Jesús, y por lo general los lugares de tormenta son donde se va a manifestar Dios con su poder. ¿Sabes cómo termina Mateo? Miren el versículo, miren cómo termina el Mateo en esta expresión. Mira la expresión de los discípulos, Mateo 14, miren el versículo 31 hasta el 33. Dice: y al momento Jesús, extendiendo de la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice ahí? Calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Diciendo: verdaderamente eres ¿qué? El Hijo de Dios. Ahora la visión ya no estaba tan nublada, ¿no? Ahora era un poco más claro. Ahora los lentes parece ser que funcionaban mejor. Hermanos, creo que Pedro experimentó algo acá. Mientras él miraba a Jesús, podía caminar, ¿cierto? Pero cuando vio el fuerte viento, ¿qué sucedió? Se hundió. Creo que esta es una lección que todos vamos a aprender tarde o temprano. ¿Saben en qué consiste la fe, creo yo, por este versículo? Es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Porque cuando lo sacamos de Jesús, las cosas se ponen bien difíciles, hermano. Y a veces luchamos como niños. Y a veces terminamos como los discípulos, frustrados y decepcionados. Y pensamos que Dios nos está haciendo daño incluso, cuando no es así. Y a veces creo que mientras nuestra mirada permanezca en Jesús, es que vamos a llegar a hacer en estos milagros lo que Jesús llegó a hacer, o lo que por lo menos Pedro llegó a hacer, que es ir hacia Jesús. Hermanos, necesitamos aprender, creo, esta escuela que es para hablar demasiado, creo, lo de la fe. Este es un milagro y los milagros de Jesús por lo general se relacionan a la fe, porque desean ejercitar fe todavía en nosotros. Quizás no es divertida una tormenta, quizás son experiencias que incluso deseamos no recordar, pero quizás sean la única manera en que Dios nos saque de nuestro confort para llevarnos a un mejor lugar. Termino contándote algo. En los años 50, 60, más o menos en los Estados Unidos, ya hemos visto monumentos raros, pero ninguno como el que vimos una vez, ya en un lugar ahí en Alabama, que es una mujer, una estatua de mármol cargando un gorgojo. Es bien raro eso, y abajo dice: gracias a que Dios envió el gorgojo. Es en Alabama, un lugar llamado Denterprise, le dicen, ¿no? Una gran empresa. Y la historia cuenta que en esos años, ustedes saben, Alabama era un buen en la antigüedad se dice que era un buen productor de algodón. Y lo curioso es que ellos dicen que para cuando venía lo que es la siembra de algodón se empeñaban, se endeudaban, agarraban sus propiedades, las vendían, porque la cosecha les iba a triplicar, cuatruplicar mucho más lo que ellos estaban invirtiendo. Y se cuenta de que en ese tiempo, cuando ya se habían preparado para la siembra, siembran lo que es el algodón, y vino toda una plaga de gorgojos y se comió todo el algodón, pues. Algunos se suicidaron, cuenta ahí este artículo que veía. Otros ya no podían creerlo. Algunos dicen que hasta perdieron la razón, porque dejaron atrás muchas grandes deudas. Y dice que en un consenso en la multitud salió una persona y que dijo: ¿por qué no sembramos maní? A total, al gorgojo no le gusta el maní, decía. El gorgojo no se va a comer el maní.
vamos a sembrar maní. Todos lo tildaron como loco. Vamos a invertir, vamos a arriesgar, vamos a sembrar maní, decían. Así que después de tanta insistencia, sembraron el maní. ¿Tú sabes quién es uno de los primeros productores del mundo del maní hoy? Alabama. Y ellos salen y hacen un monumento gracias a que Dios envió el gorgojo. Creo que Dios hace algo muy similar en nuestra vida. Envía tempestades y nos quitan cosas. Y claro, no controlamos la situación y es mejor. Porque quizás esas cosas que todavía tenemos en control son un estorbo para Dios, para llevarnos algo mejor. Y creo que es tiempo, hermanos, de empezar quizás a preguntarle a Dios, ¿qué desafío tienes para mí? ¿Y qué tengo yo que dejar para ese desafío? Porque quizás nuestros corazones todavía están como los discípulos, endurecidos, hermanos. Y Dios necesita hacernos atravesar por esa tormenta, que no será divertida, pero será necesaria. Vamos a orar, hermanos. Y así, mientras meditamos con Dios y pasamos un tiempo de pensar, quizás tú estás aquí, estás atravesando ya un problema. Y quizás hasta no puedes dormir, no hay paz. Quizás podríamos en esta noche preguntarle a Dios, Dios, ¿qué clase de tormenta estás mandando a mi vida para que yo aprenda a crecer? Para dar pasos de fe o para depender de ti. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Y si hay algo que vemos que nunca hiciste con tus discípulos es abandonarlos. Siempre estuviste con ellos, Señor. Y si hay algo que nosotros somos testigos, es que nunca nos has dejado. Porque tu palabra dice que nunca nos dejarás, ni nos desampararás. Tú dices que cuando pasemos por medio de las aguas, tú estarás con nosotros. Tú dices, Señor, que por ti son ordenados nuestros pasos, y tú apruebas nuestro camino. Y tu palabra dice, Señor, tú has prometido que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Señor, te damos gracias porque aunque nuestros ojos a veces físicamente no te ven, podemos tener la certidumbre, la certeza, Señor, la convicción de que tú estás ahí. Y queremos darte gracias por las tormentas que envías a nuestra vida, porque son para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a salir de esa zona cómoda que tenemos para poder andar por fe y que queremos llegar al lugar que tú deseas mientras todavía nos permites vivir aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tormentas van a venir. La pregunta es cómo vamos a caminar en medio de ella. Para los discípulos era necesario salir de la barca e ir a Jesús. ¿Cuál es tu tormenta que estás pasando? ¿Qué es lo que Jesús quiso lograr con eso del milagro? De traerlos a un reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Y le dijeron, verdaderamente eres ¿quién? El Hijo de Dios. A veces en la vida cristiana aceptamos a Cristo y empezamos la travesía cristiana y nos olvidamos quién es Jesús. Y es necesario que Dios use sus tormentas. Interesante que dice que la barca estaba siendo azotada, pero en ningún momento dice que las vidas estaban en peligro. Cuando Pablo pasó por tormenta, dijo, nosotros tuvimos miedo de aún perder nuestras vidas. Era otra clase de tormento. Pero este tormento, tempestad que Dios usó, era para enseñarle una lección a sus discípulos, que tienen que vivir por medio de la fe. Y a veces queremos vivir la vida por nuestra propia prudencia.
Mientras estemos en la barca tenemos muchas soluciones para muchos problemas en nuestra propia fuerza. Y Jesús quiere que aprendamos de que Él es el Dios de las circunstancias. Puedes estar pasando problemas con tu familia y tú dices, yo no creo que Dios tiene el poder para cambiar a mi esposa, para cambiar a mi familia. Dios quiere mostrarte que eres hombre o mujer de poca fe y que Él todavía puede caminar sobre ese mar de tormenta para que tú y yo podamos ir a Él caminando sobre las circunstancias. Mientras Pedro miraba a Jesús, Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando él vio la circunstancia alrededor empezó a hundirse, y aún ahí el Señor estaba tan cerca para estirar su mano y rescatarlo. Quizás estás pasando tormentas en la vida y dices, yo no veo solución, es oscuro, es de madrugada, el viento me es contrario. Interesante, ¿no? Cuando Jesús fue recibido en la barca, dice, enseguida llegaron a su lugar. 7, 8 horas remando, no pudieron avanzar. Y Jesús entra y enseguida aligera el camino para poder llegar a una solución. Quizás estás pasando tormenta y tú dices, bueno, la situación que me toca vivir es difícil. ¿Por qué Dios me hace pasar por una enfermedad? ¿O por qué Dios manda enfermedad a mi familia? ¿O por qué hace Dios esto? No lo entendemos. Dios quiere producir fe. Pon tu mirada en Jesús. Mantén tu mirada en Jesús. El mismo que te salvó es el mismo que te sostiene todos los días. Y Pablo lo dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa debe ser nuestra petición. Dios, haz que Cristo puede habitar por la fe. Haz que mi corazón tenga fe de poder seguir viendo a Cristo, el mismo Salvador, el mismo Dios que puede solucionar mis problemas. Y hazme mirar y solucionar los conflictos y hazme atravesar por tormentas viéndote a ti, a tu forma, no a mi manera. En la mañana hemos aprendido una vida independiente de Dios y justamente es lo que va a hacer, nos va a hundir más. En nuestro propio conocimiento, en nuestro propio orgullo, en nuestra propia búsqueda, en nuestras propias soluciones. Pero una vida dependiente de Dios me hace ver la solución de Dios. Y cuando Dios me da la solución, ¿cuál es el resultado? Enseguida hay claridad. Enseguida hubo calma. Y ellos se exclamaron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la lluvia le obedecen? En otra ocasión. La vida de fe es una vida de mantener la mirada puesta en el Salvador, en el Señor, en el Dios eterno. Así que gracias por traernos a la reflexión en esta noche, de poder alzar nuestros ojos y ponerlo en la persona correcta, la persona de Jesús. No en las circunstancias. Mira a la persona que está viniendo, que tú crees que es un fantasma. Y Él te va a ayudar a llegar enseguida a la solución, a la lección que Él quiere que tú aprendas. Que Dios bendiga su palabra en medio de nosotros. Vamos a